Bueno, ya les estoy compartiendo pantalla. Por favor, me pueden confirmar si la están viendo, si pueden ver la presentación. Sí, profe, sí eso sepa bien hecho. Listo. Entonces, ¿cuál es la temática que vamos a trabajar el día de hoy en esta comunidad que tenemos hoy de interacción? Pues digamos que el propósito es poder realizar como la evaluación del intercambio iónico en los suelos para determinar la capacidad de este intercambio y pues mejorar la gestión ambiental. Entonces, pues va a estar, digamos que bajo mi tutoría, pero la idea de estas CIPAs siempre es que ustedes puedan realizar aportes y de pronto relacionarlos con problemas o con algún tipo de situaciones que se presenten en sus entornos, pues para poder darle una posible solución. Que pues estos son los propósitos de las CIPAs que se realizan en los cursos. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar sobre la importancia del intercambio iónico en el suelo. Entonces, primero tenemos que empezar con saber que pues, el suelo es un recurso fundamental para muchas partes, sobre todo de la economía y también para la biodiversidad y el equilibrio ambiental. Entonces, tenemos que saber que uno de los procesos claves que pues, determinan también la fertilidad y la calidad del suelo es el intercambio iónico, que es un mecanismo natural donde los nutrientes esenciales, como por ejemplo el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, son retenidos o liberados para, digamos que, el suministro necesario para el crecimiento de las plantas. Entonces, el proceso de evaluación mediante la capacidad de intercambio catiónico, pues permite conocer la aptitud del suelo para poder sostener cultivos y así poderse mantener un equilibrio ambiental. Entonces, ¿cuál es el propósito de las CIPAs que estamos teniendo el día de hoy? Pues a manera de exploratoria, evaluar el intercambio iónico y pues cómo estos resultados pueden mejorar la gestión ambiental. Entonces, pues nosotros tenemos que partir de algunos conceptos como lo estamos viendo acá. Lo que es, por ejemplo, el suelo, pues tenemos que para los intereses en la gestión ambiental, pues sabemos que es un recurso esencial para la agricultura, la biodiversidad y el equilibrio ambiental, que pues en lo que son los intercambios iónicos, pues tenemos que entenderlo como el proceso natural, en donde los nutrientes que están contenidos en él, pues son retenidos o liberados para el crecimiento y bienestar de las plantas. La capacidad de intercambio catiónico pues está relacionado con la medida que indica la aptitud del suelo para sostener y para mantener el equilibrio en los cultivos. Y pues la importancia es porque nos va a permitir evaluar la fertilidad del suelo. Y pues así podemos optimizar estos recursos ambientales. Entonces yo quiero de pronto escucharlos a ustedes. ¿Por qué creen que el intercambio iónico en el suelo es importante? De pronto si conocen alguna situación o por el contrario nunca han sabido de nada de esto, nunca habían escuchado que se intercambiaban cationes o de hecho que ni siquiera habían existían cationes en suelo. Entonces sí me gustaría que pues escuchar la opinión de alguno de ustedes. No sé quién quiera opinar. Boris, Roberto, Digamos, Jamie, Fabián, Edward. Cuéntame, Roberto. esa importancia, digamos, no radica más que todo como en la fertilidad del suelo, o sea, Hola, en la profe. disponibilidad de los nutrientes. Deme un momento, Boris, que Roberto está interviniendo. Lo que pasa es que a Roberto se le escucha un poquitico bajo. Roberto nos comentaba que se relacionaba con la fertilidad del suelo. ¿Cierto, Roberto? Pero ahí me escucha mejor. Sí, señor, ya te escucho Listo, mejor. ahora sí, sí es que tenía el micrófono por allá. Dale. Entonces, pues pienso que digamos que eso aporta mucho, digamos que ese intercambio iónico como cómo son absorbidos como las partículas del suelo, ¿no? O sea, cómo, digamos, no sé cómo explicarlo. ¿Qué es A un ver, intercambio? Primero sí, ahí, ¿qué hace un intercambio? Si usted va a hacer un intercambio con un compañero, ¿qué hace? pues le Uh, entrego algo y recibo algo. Sí. Exacto. Ujú, Eso mismo pasa en el suelo. Entonces, el suelo tiene unos cationes y la ujú, planta tiene otros, ¿sí? Entonces, esa capacidad de intercambio iónicos es la capacidad
de que el suelo le dé unos cationes que la planta necesita y de esta manera la planta obviamente los va a intercambiar por algunos que no son tan necesarios para ellos o en ese momento digamos que ella tiene suficientes y puede dar, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad de intercambio iónico. Entonces, ¿qué pasa con esa capacidad? Pues yo tengo que garantizar que ese intercambio se dé, ¿sí? Entonces, para eso, pues, ¿qué tengo que ver? Que obviamente la cantidad de cationes disponibles en el suelo sean los necesarios para que las plantas los puedan absorber. Entonces, obviamente se relaciona con la fertilidad y de Ujú. pronto con el crecimiento de la planta, con el Con la bienestar de las estabilidad. plantas, Ujú. ¿sí? Con el bienestar de las plantas. ¿Por qué? Pues porque, como todos nosotros, hay niveles, ¿no? Entonces, hay niveles en los que nosotros decimos, estos son los niveles óptimos para que nos encontremos en un buen bienestar, en una salud o en un bienestar óptimo. Lo mismo pasa con ellas. Ellas tienen un punto en el que es ese punto óptimo que depende de una cantidad de nutrientes. ¿Listo? Entonces, ese es el intercambio iónico. Denme un segundito que por aquí se me disparó una alarma. Allá se cayó. Entonces, es importante que nosotros verifiquemos eso. Listo. Entonces, ahora sí, qué pena, ahora sí continuemos. Entonces, estábamos hablando aquí de este proceso y de la importancia del intercambio. Ya sabemos que pues si el intercambio no se da, ¿qué pasa con la planta? Pues la planta no va a tener el crecimiento necesario y pues obviamente pues los cultivos de pronto no nos van a dar los resultados esperados. Entonces, nosotros hacemos el reconocimiento de los suelos que tenemos nosotros, digamos que disponibles en Colombia y por lo general existe una gran variedad de ellos, ¿no? Entonces nosotros sabemos que pues los suelos colombianos enfrentan diversos problemas que afectan pues digamos que lo primario que es lo que estamos mencionando en este momento que es la fertilidad y pues obviamente la capacidad productiva, que digamos que principalmente es el fin que se tiene para ellos. Entonces, ¿qué pasa con estos suelos o cuáles son los principales desafíos? Nosotros podemos ver acá en este mapa que nosotros estamos eh, como mirando en este momento, podemos relacionarlo con las diferentes características por regiones. Entonces, nos están dando las diferentes, digamos, características de más o menos calidad del suelo. Nos están diciendo que por acá hay un suelo que es árido, que nos están representando en rojo, que hay de pronto unos suelos semiáridos, que son los naranjas. Empezamos a ver que algunos son suelos secos, que también tenemos bastantes suelos adecuados, que son los verdes más claros, unos que son un poco húmedos, los que son moderadamente húmedos, los que ya están muy húmedos y pues los que son ya prácticamente los suelos que están en las partes selváticas, que son extremadamente húmedas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues nosotros tenemos que ver cuáles han sido esas problemáticas, cuáles son los desafíos que se plantean en los suelos y pues porque obviamente los suelos han venido recibiendo una serie de contaminación, de problemas que los han venido afectando. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, en las zonas andinas hay un poco de acidez. ¿Por qué? Porque pues se dan altas precipitaciones y esto llega a la lixiviación de nutrientes que hacen que los suelos sean ácidos. Entonces, ustedes saben que un suelo ácido reduce la productividad agrícola. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que en estos suelos no se pueden sembrar mucho, a veces los cultivos se empiezan a afectar. En suelos, por ejemplo, de las regiones montañosas, nosotros podemos ver que en esta parte, pues la topografía es una topografía muy empinada. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Tienda también a haber un proceso que se está, de hecho, últimamente como proliferando y es este proceso de deforestación que lo que hace es que ha acelerado la erosión del suelo. Entonces, obviamente, la capa fértil, que es la capa que primero se ve afectada, se ha venido pues deteriorando y pues tenemos problemas también en esa parte.
En las partes costeras, por ejemplo, ustedes ven por acá que hacia La Guajira dicen que es árido, pues se presentan bastantes problemas de salinidad. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la salinidad o la intrusión de aguas saladas y la salinidad por aguas subterráneas me han venido también afectando el suelo. Y ustedes saben que se pone esa capa que veíamos nosotros en las problemáticas, se pone esa capa sobre el suelo y pues obviamente ahí no va a crecer nada, ¿no? Y lo otro que pasa también es este proceso de compactaciones del suelo por mucha agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este uso excesivo de maquinaria pesada y el pisoteo también del ganado en áreas agrícolas, pues disminuye la porosidad del suelo. Y esto dificulta pues que las raíces de las plantas penetren y pues que haya infiltración del agua. Entonces tenemos que mirar de pronto a esas problemáticas, qué estrategias se pueden utilizar para mejorar esta situación. Y pues con esto, digamos que es lo que venimos nosotros trabajando en el problema que ustedes han venido, que seleccionaron, que han venido trabajando, que han venido desarrollando con sus aportes, han venido profundizando, han venido revisando normatividad, propiedades físico-químicas que ustedes pueden de pronto con algún tratamiento ir modificando. Entonces, ya hicimos el reconocimiento de qué es lo que pasa con los suelos colombianos, cuáles son las problemáticas que salen de ellos y pues de ahí nosotros podemos ir a, digamos, buscar posibles soluciones. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna opinión? ¿Algo por agregar? No, profe, la verdad me estoy documentando un poquito con lo que usted está explicando porque en el laboratorio sí tuve un poquito como de enredo, pero en eso estamos. Listo. Aquí me Vale, da como la apertura de muchas cosas y creo que va a tocar el tema del tipo de suelo, entonces ahí listo, voy a revisar un tema con el laboratorio. listo. Entonces, nosotros acá podemos ver que obviamente los diferentes tipos de suelos presentan características que influyen directamente pues con las propiedades que ellos tienen, ya sea para uso agrícola o para diferente, digamos, fin que se tenga para ellos. Entonces nosotros, ustedes alcanzan a ver aquí en la diapositiva que estamos nosotros viendo. Entonces los estamos, digamos que, organizando por tipo de suelo. Entonces podemos ver primero que el primer tipo de suelo que nosotros, del cual nosotros estamos hablando acá, son los suelos que son los molisoles, ¿sí? Entonces los molisoles suelen ser un tipo de suelos francos o limosos que normalmente a veces da como lugar a suelos rocosos o pedregosos. Pueden verse aquí como la estructura, ve más o menos cómo está compuesto. La parte de suelos arenosos, que son los oxisoles, los suelos arcillosos, que son los podosoles, los suelos limosos, que son los vertisoles, los suelos orgánicos, que son los gelisoles, y los suelos francos, que son los sutilsoles. Entonces, vamos más o menos como a relacionarlos. Entonces, nosotros vemos también algún tipo de suelos que pues uno reconoce mucho. Entonces, estos suelos que son estos suelos amarillos, que son estos suelos que una vez uno los relaciona con estos suelos arenosos, de pronto los suelos que son un poquito ya más cafés, más marrones, que pasan a ser los suelos ya orgánicos, que pues obviamente tienen a veces un poco mayor fertilidad. Entonces, ir nosotros, que según la estructura, relacionándolas con las propiedades físico-químicas. Pues algunos, por ejemplo, nosotros vemos acá los ultisoles y los oxisoles, que son, digamos, pues suelos que son rojos, son suelos rojizos, suelos naranjas que se relacionan mucho con el alto contenido de hierro. Entonces, pues obviamente esta cantidad y estos contenidos de diferentes cationes, pues le dan estas propiedades que justo ahorita nosotros mencionábamos. ¿Por qué? Porque le dan más propiedades de capacidad de intercambio iónico que de pronto otros suelos que tienen más minerales, de pronto más rocas, o otro tipo de minerales que pues no van a permitir que este intercambio se dé, digamos, de la manera que la planta o que el crecimiento del cultivo lo requiera. ¿Sí? Nosotros vemos también por aquí que, por ejemplo, lo que son los alfisoles y los sutilsoles, que pues son estos suelos que uno lo relaciona con estos tipos de suelos arcillosos. Entonces, los va uno empezando como a reconocer. Entonces, no sé qué preguntas tenía sobre el laboratorio.
Profe, no, más que pregunta es como, digamos, según eso, el suelo más fértil es el orgánicos, el que se ve ahí en la imagen. Sí, Listo. No, no, profe, yo estaba viendo es como, pues yo creo que usted continúa y vamos a revisar como el tema del triángulo, me imagino, y no, pues yo estoy aquí observando solamente ese tema para poder vale, como, porque nos falta una parte del laboratorio y es sobre esta parte. listo. Alcanzamos a ver una partecita, pero yo ya revisando la parte que nos falta es que quería como apropiar los conocimientos. Listo. Pues el triángulo como tal no lo vamos a, o bueno, no se está tratando como tal en las IPAs. Yo le compartí en las web, les compartí la diapositiva con el paso a paso de cómo se hace la determinación por el triángulo de textura, que pues le está el paso a paso de que primero nos vamos hacia la parte lateral izquierda, que va así, o sea, está el procedimiento como tal. Digamos que el propósito que estamos revisando el día de hoy va más enfocado a la capacidad de intercambio catiónico, más que a la determinación del tipo de suelo, pero pues si tú necesitas que revisemos el triángulo, nos requedamos un ratico después de las IPAs o me buscas en cualquier horario que tú puedas por Teams y resolvemos la duda. Si no Listo, tienes profe. de pronto No, hágale, hágale. claridad, no hay ningún problema. ¿Listo? Hágale, muchas gracias, profe. Entonces, volvemos acá. ¿Qué es el intercambio catiónico? Entonces, ya ahora digamos que hasta donde vamos, que ustedes ya me han podido escuchar, ya han podido ver de pronto en sus laboratorios y ven acá estas dos imágenes, ¿qué es el intercambio catiónico? Entonces, alguien que me lo explique, aparte de Roberto, que él ya me dio su opinión. Ahí que entendemos de las imágenes, ustedes que ven esas dos imágenes. Por ejemplo, la primera imagen que ustedes están viendo, ven una planta, ven una serie de cationes, por allá ven el nitrógeno, fósforo, zinc, hierro, magnesio, boro, azufre, calcio, y dicen que son partículas minerales y que es el suelo de materia orgánica. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa imagen? ¿Qué entendemos? Profe, desde mi percepción, pues diría que precisamente como lo hablábamos, pues el intercambio iónico, digamos que sí tiene, digamos que esa ambivalencia. En este caso, pues lo que estamos viendo acá es, digamos que entre las mismas sustancias, pues van haciendo como precisamente esos cambios y digamos que ciertos porcentajes sí se quedan con unas y los otros, pues digamos que sí serían aprovechados por dar, digamos, por el suelo, pero digamos que ese es digamos que es entre las mismas sustancias que están en el suelo las que se está haciendo como ese intercambio. Claro, pues digamos que es muy importante lo que acabas de decir. Obviamente partimos de las partículas minerales que se encuentran como nutrientes en el suelo, que va a ser el alimento para las plantas, para el crecimiento de la planta. Entonces, Profe, obviamente, señor, profe, yo ahí veo, pues qué pena cortarle, yo ahí veo que, por tranquilo. ejemplo, en el franco arenoso hace falta como cuando se retiene esos minerales, como si no los tuviera, o sea, es como una apreciación. Hay Bueno, un mira equilibrio. que, Como si no existiera ese intercambio, o sea, como que esa parte no se ve allí. bueno, pero es que mira en esa parte, mire que en esa parte que les están dando a ustedes acá en esta imagen, hay algo que es muy, 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 muy importante. Si ven que los cationes, que es el calcio, el magnesio, por acá vemos nosotros el potasio, el sodio, tienen unas cargas positivas. Ajá, sí. ¿Sí alcanzan a ver eso? Y Pero- ven adentro, por ejemplo, en la arcilla o en estos suelos francoarenosos que hay unas cargas negativas. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué son cationes y qué son aniones? Ese es el principio de toda el intercambio catiónico. Se llamaría como la electronegatividad que tiene, digamos que cada átomo. No, son las cargas que están generadas en ese suelo que permite que se realice el intercambio de los cationes que ingresan por los cationes que van a salir. ¿Sí? O sea, O ¿cómo sea, ingresa? son los perdidos y los ganados en Sí, temas de señor. electrones. Sí, señor. Ok, listo. ¿Sí? Entonces, el suelo tiene que tener, digamos que estas cargas negativas disponibles, ¿para qué? Para que reciba
las cargas positivas que vienen de la planta o viceversa, ¿sí? En eso consiste en la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de que se fijen los cationes en esas cargas negativas que están allí y que el catión, digamos, o las cargas que salieron de la planta puedan llegar al suelo, ¿sí? En eso consiste la capacidad de intercambio. Entonces, pero tienen que haber unas cargas negativas que reciban esos cationes positivos que ingresan. Entonces, por eso es que ustedes ven aquí que hay unas carguitas negativas. Si ven en el suelo, por ejemplo, El arenoso, nitrato, fosfato, creo que el sí, claro, cloruro, creo que sí, es. señor. Ujú. Sí, señor. Entonces, en eso consiste la capacidad de intercambio, ¿sí? Que unas cargas se generan negativamente para recibir unos cationes que dan positivo. Y así se va haciendo el intercambio. Por eso se llama intercambio. Unos salen y otros entran. ¿Listo? Entonces, obviamente estas capacidades de intercambio pues siempre se miden por rangos. Entonces, tenemos unos rangos que pues usted puede ver de que va desde 0 hasta puede ser 50 o más de capacidad de intercambio catiónico. Cuando la capacidad de intercambio catiónico es 0, se están relacionando con suelos que son normalmente suelos arenosos. ¿Qué pasa con los suelos arenosos? Tienen muy baja disponibilidad de estas cargas negativas que no me va a permitir que se genere el intercambio de cationes. Muy diferente a una arcilla o a un material que sea más fino, por ejemplo, como los limosos. Los limosos tienen obviamente más capacidad. ¿Por qué? Porque tienen más cargas negativas disponibles para que se dé lugar a la capacidad de intercambio. Entonces me va a permitir que haya movilidad de cationes dentro de esa matriz de suelo, por decirlo así. ¿Listo? Entonces ya entendimos más o menos en qué consiste este intercambio catiónico. Sí, no, están Profe, perdidos. de mi parte ¿Cómo sí, está? de mi parte sí. De su parte sí, de las demás partes. O sea, ya, a mí ya me quedó claro, digamos, esa parte de los cationes en la parte positiva y de los aniones en la parte negativa y por qué, digamos, algunos suelos atraen más la parte negativa. Eso es lo que le estoy entendiendo hasta el momento. Sí, claro, Y de cómo se complementa eso frente, pues, digamos, al uso de nutrientes. claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué pasa eso? Porque es que, ¿qué pasa cuando nosotros veíamos ahorita, por ejemplo, la división de los tipos de suelo? Los tipos de suelo obviamente están compuestos por diferentes sustancias, ¿sí? La composición química es diferente. ¿Y qué pasa con esa composición química? Pues la composición química es la que va a dar lugar a que esta capacidad de intercambio se lleve a cabo o no se lleve a cabo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso vamos nosotros que un suelo arenoso pues no va a tener cargas suficientes para que se me genere el intercambio. Entonces, no me va a permitir que haya movilidad de cationes. ¿Para qué? Pues para que finalmente lleguen a la planta y la planta crezca y yo tenga un buen cultivo. Eso es lo que pasa realmente. ¿Listo? Entonces, si nosotros ya logramos comprender hasta acá, pues nosotros de pronto tenemos también que evaluar ¿qué otras influencias, de qué otros de pronto parámetros tenemos que tener nosotros en cuenta? Entonces, nosotros nos vamos ahorita a evaluar el impacto del pH en este intercambio iónico que se lleva a cabo. Entonces, vemos aquí una imagen, ustedes no sé si alcancen a ver bien la imagen, está un poquito borrosa, pero el propósito es que él ya está viendo que, por ejemplo, aquí nos están presentando un coloide, ¿sí? Y ese coloide tiene anclado a él, ese coloide pues tiene carguitas negativas que me está permitiendo que algunos cationes estén disponibles alrededor de él. Y cuando estos cationes están disponibles, pues obviamente llegan estas raíces y me permite que haya movilidad de electrones para la planta. Yo veo que esta plantica está súper bien porque está creciendo muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a afectar el pH? Entonces, nosotros vemos aquí que tenemos una gráfica en la que me están diciendo, pues me están evaluando la disponibilidad de los nutrientes contra el pH. Entonces, nosotros podemos ver que hay aquí como ciertos puntos. Entonces, vemos que cuando los pH son inferiores a 6, ¿sí? Podemos ver que hay alta disponibilidad de nutrientes como el manganeso, el hierro, el zinc y el aluminio.
pero hay baja disponibilidad del nitrógeno, del fósforo, del potasio, del calcio, del magnesio, del azufre y del molibdeno, que a su vez cuando el pH es superior a 6, de 6 a 7, ahí cambia, entonces la disponibilidad de los que estaban aquí bajitos aumentaron y las que estaban por aquí altos disminuyeron. Entonces, ¿para qué hacemos nosotros esta evaluación o para qué tenemos que tener claro nosotros cómo influyen los parámetros? Pues para saber mi planta, mi cultivo, qué necesita para saber en qué tipo de suelo y qué disponibilidad de nutrientes va a tener. ¿Listo? Comprendemos en lo que nos está influyendo el pH con esta gráfica y con lo que les acabo de decir. Sí, cambia, es como un equilibrio, cambia el equilibrio, digamos, en ciertos tipos de suelo los vuelve más alcalinos, es lo que estuve leyendo pues en una partecita, y digamos que allí, si un pH es demasiado bajo, pues causa como una pérdida de nutrientes esenciales, entonces se genera como una toxicidad por ejemplo así, que yo estuve así como comentando, es por el aluminio, Sí, porque eso lo estuvimos viendo pues en el tema de las mediciones del pH en el suelo ya en el laboratorio. sí, señor. Entonces, para eso es que nos sirve nosotros evaluar cuáles son los parámetros que influyen en la disponibilidad de nutrientes para que se dé la capacidad de intercambio y finalmente pues la planta pueda llegar a un fin óptimo. Entonces, los parámetros tenemos que tenerlos muy claros, también tenemos que tener muy claro el tipo de suelo en el que estamos trabajando y el tipo de planta que digamos que se quiere sembrar en ese suelo. ¿Listo? Ahora tenemos que evaluar nosotros cómo se mide la capacidad de intercambio de iones, ¿sí? Entonces, sabemos que pues es un parámetro que mide la cantidad de iones cargados positivamente que el suelo puede retener y se expresa en miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Es la manera en que se tiene para expresar, digamos que la cantidad de cationes que están disponibles en el suelo. Que pues es importante, ya mencionamos, que para la fertilidad, que para la retención de nutrientes, y pues nosotros tenemos que evaluar y tenemos que relacionar los resultados y hacer su interpretación. Entonces a nosotros por acá en las tablitas que les estoy mostrando, nos están diciendo que nosotros tenemos valores altos de capacidad de intercambio iónico cuando esta capacidad en miliequivalentes sobre 100 gramos está superior a los 25 mil equivalentes sobre 100 gramos, que normalmente son suelos arcillosos o ricos en materia orgánica, alta capacidad para retener nutrientes y son suelos fértiles. Que los valores medios de capacidad de intercambio catiónico más o menos se encuentran entre 10 y 25, que son suelos con una capacidad moderada para retener nutrientes y que son comunes en suelos francos o con mezclas de textura, o sea, diferentes texturas en el mismo suelo. Y que ya valores bajos de 6C quiere decir que son suelos que no tienen mucha capacidad, que son inferiores a los 10.000 equivalentes sobre 100 gramos. Suelen ser suelos arenosos o degradados, baja capacidad de retención, que normalmente son muy susceptibles a lixiviación y pues obviamente tienen muy baja fertilidad o la fertilidad se pierde rápidamente. ¿Sí? Entonces aquí también pues tenemos como un ejemplo, nos estamos dando un ejemplo de un suelo arcilloso que pues es un suelo bueno, un suelo franco que ya es una capacidad más o menos media y un suelo arenoso que es una baja capacidad o que requiere un manejo especial. ¿Sí? Entonces, ¿eso es para qué? Para que nosotros aprendamos a interpretar los resultados de estas determinaciones que de pronto nosotros nos ponen a hacer acá en las guías, que la guía me dice, bueno, calcule la capacidad, pero ¿qué le está diciendo usted la capacidad? Entonces, tenemos que empezar a revisar eso. Existen diferentes métodos que le permita a usted evaluar qué capacidad de intercambio catiónico tiene. Nosotros en el laboratorio podemos ver un método que se llama el método del complejo de cobre 2 que se utiliza con trietilentrietamina y qué pena, un método espectrofotométrico por ultravioleta visible, que normalmente lo que se hace es que se prepara un complejo, el complejo es un complejo coloreado que absorbe en el UV y mediante una curva de calibración se puede determinar la capacidad de cationes que hay presentes en esa muestra. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo nos va con con la interpretación de para qué nos sirve la capacidad de intercambio? Si la entendemos, no la entendemos, si la habíamos entendido, la habíamos relacionado en la guía, o la verdad no teníamos ni idea. ¿Cómo vamos ahí? Pues por mi parte, profe, sí estoy como despejándome de los temas porque sí, digamos que se confunde uno con los dos conceptos, pero sí está aportando ahí valor para el desarrollo. Listo. Entonces, llegamos nosotros al cálculo, que es lo que siempre el cálculo es lo que a veces se nos dificulta un poquito más. Y pues yo el cálculo se los he, digamos que corregido a muchos en los aportes. Siempre les he dicho que revisemos cómo vamos nosotros a hacer el procedimiento, cómo van a operar la ecuación. Entonces, nuevamente les comparto acá en las CIPAs de hoy, pues la fórmula que se empleará para hacer este cálculo matemático para la capacidad de intercambio iónico. Por favor, busquemos, qué pena, busquemos bien las ecuaciones que vamos a utilizar. Yo les muestro la ecuación que pues es la ecuación que está validada, que está sacada del contenido bibliográfico. De pronto ustedes a veces utilizan una ecuación diferente y la ecuación está en milimoles o está en gramos o no está en litros sino sobre mililitros y pues los resultados que yo finalmente le evalúo pues están con base a esta ecuación. Entonces tratemos de utilizar la ecuación que pues se les ha venido compartiendo, están las grabaciones, otra vez digamos que la llamamos aquí a relación, pues para que la vayamos entendiendo. Entonces vamos a utilizar la ecuación que nos da en mili equivalente sobre 100 gramos, que es la concentración del catión sobre peso equivalente por 10. ¿Por qué utilizamos ese 10? Porque es el factor de conversión que estamos utilizando para que nos puedan dar los valores en mili equivalente sobre 100. Si no, pues el valor no nos va a dar en mil equivalente sobre 100 gramos. El peso equivalente, pues el peso equivalente lo sacamos sobre el peso atómico del elemento sobre la carga del ion. Si yo tengo que la carga del ion es 1, pues el peso atómico va a ser igual al peso equivalente. Si es 2, pues es el peso atómico sobre 2. Entonces, tener en cuenta cómo se opera. Entonces, nosotros acabamos unos ejemplos de cationes intercambiables. Este ejemplo, pues es el ejemplo que yo doy, digamos, siempre en la charla, pero pues es diferente a los que le aparecen a ustedes allá en su ejercicio. Finalidad del ejercicio, que ustedes aprendan a hacer el cálculo. Entonces, capacidad de intercambio catiónico, una vez ustedes hayan realizado el cálculo en mili equivalente sobre 100 gramos, se hace la sumatoria, una sumatoria de todos los cationes que les salió en el ejercicio. Entonces, partimos nosotros acá de un ejemplo de un suelo andino con alto contenido, en este caso puede ser de materia orgánica o puede ser un suelo que no tenga materia orgánica. El punto es que revisamos nosotros los cationes, acá nosotros vemos las concentraciones en miligramos sobre litro, vemos el iono, la molécula, la masa molar y el peso equivalente relacionado. Peso equivalente en mili equivalentes está ya calculado acá, que son el peso o la masa molar sobre la carga. En este caso, la carga, pues usted la puede ver aquí al lado del catión. Entonces, para el calcio es 2, para el magnesio es 2, para el hidrógeno es 1, para el potasio es 1, para el aluminio es 3 y para el sodio es 1. Entonces, vamos nosotros a ver el ejercicio, volvemos a mencionar por aquí la ecuación y espere que volé y vemos cómo procedemos. Entonces, nosotros tomamos cada uno de los cationes, realizamos el proceso y finalmente hacemos la sumatoria. Entonces, en este caso, el ejemplo nos dio que para este catión de calcio, el primer ejemplo que mencionábamos, la capacidad de intercambio catiónico es de 0,982, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nosotros, por ejemplo, el cálculo para otro tipo de suelo o para el que le tocó a cada uno del ejemplo. Y va a reportar el resultado en mil equivalentes sobre 100 gramos. Lo pueden relacionar con la información que dábamos nosotros ahorita. Por aquí nos decía,
¿En dónde encontramos? Resulta que en los valores que nos dio fue menor a 10, entonces puede ser un suelo que ya está degradado, es un suelo arenoso, no tiene capacidad de retención, está susceptible a lixiviaciones, lo empezamos a relacionar con los diferentes tipos de suelo que conocemos. O por el contrario, a mí me dio un valor altísimo, me dio un valor de 20, de 28, entonces vamos a ver qué es un suelo que es rico en materia orgánica, que es un suelo arcilloso, que la capacidad de retención es súper alta, que es un suelo muy fértil. Entonces, así aprendemos nosotros que después del cálculo podemos relacionar con qué tipo de suelo es y pues la finalidad, si el suelo me va a servir o no me va a servir para el propósito que yo le tengo destinado. Entonces, no sé si hay alguna duda respecto al cálculo, si de pronto hayan tenido problemas. Yo por aquí de los que estamos acá reunidos, algunos ya me han puesto los aportes, yo les he hecho los comentarios, que revisemos de pronto los cálculos. No sé si ya quedó claro o haya algo más por aclarar. Por mi parte no, profe, pues digamos que sí, sí es pues bueno, digamos que ver cómo tú tienes, digamos que las mismas unidades y por ejemplo para el anterior trabajo pues era muy importante entender pues que no podíamos dar otra medida, sino pues en este caso aquí es miligramos por litro y pues que al final cuando uno hace la cancelación de factores pues al final sí le está dando miliequivalentes por gramo, entonces sí es importante que pues uno pueda por lo menos tomar la screenshot acá o revisar la grabación para que le queden pues los ejercicios bien ajustados, pues digamos que cancelando las unidades. Pues parece algo simple, Sí, pero sí, 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 tiene que dar el dato. sí, sí, porque nosotros acá vemos, digamos, la fórmula y la operación resumida, pero nosotros tenemos que ver que ese miliequivalente viene del cálculo anterior, en donde usted tiene el peso molecular, que son moles sobre litro, y todo eso se opera y se le pasa luego a operación de medios y de extremos, y pues ahí es donde usted va a empezar que se le eliminan. Porque si no, usted diría, ¿de dónde me apareció finalmente miliequivalente sobre gramos? ¿Sí? Entonces, ahí es que tenemos nosotros que aprender a hacer como el paso a paso, pero pues eso ya lo hace, lo deja uno para que usted lo haga ya en su trabajo. Igual en las grabaciones de las webconferencias que están en los foros, está ya el paso a paso. Está usted la grabación, la puede revisar, puede hacerle la captura de pantalla o lo puede hacer acá y va revisando el paso a paso para que lo pueda, digamos que de pronto entender un poquito mejor. Pero pues el ejercicio no es difícil, nosotros digamos que pues la finalidad de estas IPAs también es eso, que ustedes aprendan a interpretar estos resultados de los cálculos para que son aplicables, que no son números y ya, o no es solo coger la fórmula y ya, ¿sí? Entonces para eso es. ¿Listo? Bueno, pues no sé si tengan algo más por agregar. Entonces, pues digamos que la conclusión del encuentro que tenemos, que tuvimos el día de hoy, pues es que reconocer que la evaluación del intercambio iónico y la capacidad de intercambio catiónico en suelos es fundamental para determinar su fertilidad y el potencial o la potencial de retención de nutrientes. Esto pues permite optimizar obviamente el manejo agrícola y minimizar los impactos ambientales negativos. Entonces tenemos que también reconocer que pues la interpretación y el conocimiento de estos valores nos lleva a la toma de decisiones para aplicar diferentes fertilizantes o prevenir también, que nos sirva también para prevenir la contaminación del suelo y el agua, porque usted sabe que muchos de estos fertilizantes que se están utilizando pues nos pueden llegar a contaminar, nos causan estos problemas a veces de contaminación porque los fertilizantes tienen de pronto algunas sustancias orgánicas que llegan a contaminarme el suelo y pues así nosotros contribuimos con una gestión ambiental sostenible que pues nos ayuda a proteger los recursos naturales, asegurando obviamente la productividad a largo plazo. Entonces, ese era el propósito de las IPAs. No sé si tienen algo más por agregar o algo por reforzar. Por mi parte no, profe, muchísimas gracias por las aclaraciones. Listo, entonces muchísimas gracias por asistir. Recordarle ahorita que están aquí conectados. No sé si tuvieron la oportunidad de inscribirse al CIPAS por allá donde les mencionaba. Boris tiene la manita alzada. Boris, cuéntame.
Hola, profe, muchas gracias. Profe, pues estaba haciendo ese proceso, pero no encontré las IPAs, profe. La verdad no la encontré. Navegué, estuve pendiente de lo que estabas hablando y buscando acá y no encontré las IPAs, entonces pues no pude hacer la inscripción. No sé si en ¿Hacemos ese el orden, ejercicio? si quieres, sí, tutora, dale. Listo. Vamos a buscar, bueno, tengo cerrado, pero vamos a entrar al campus. Porque yo la encuentro súper fácil, o sea, porque de hecho yo me inscribo, antes yo hago el ejercicio, yo me inscribo como si fuera un estudiante y me permite hacerlo muy bien. Sí, yo no sé por qué no la encuentro y estoy buscando y no la encuentro, profe. Espérame, damos la... Ingresamos al campus, mientras va cargando eso, pues ingresan al campus, en su campus normal van a buscar en donde les dice encontrar citas, ¿sí? Listo, sí, señora. Listo, buscamos periodo. Estamos en el periodo 2034. Escuela no escogemos porque el curso en el que nosotros estamos es un curso en el que están dos escuelas. Entonces yo nunca les pongo escuelas, sino lo dejo así abierto. Y por aquí buscamos el curso 401-549, que es el curso de química ambiental. Profe, en Vamos a temática, darle. ¿entraste en temática? No, yo únicamente aquí les puse el periodo y el curso. Espérame a ver si así me lo encuentro. Y aquí está. No sé si lo logren ver. Es que me aparece aquí esto que no se me quiere minimizar. Pero acá está. Entonces aquí está. El tutor, aquí nos dice el título, si no, pues si ustedes le quieren poner el título, lo ponen. Y acá les debe salir a ustedes, me interesa. Yo ya puse interesada, entonces a mí ya me debe salir ahí. Entonces me interesa y les da clic. ¿Lo lograron hacer o no? Sí, señora. Ahora sí. Sí, señora. Ahora que ingreso, Ahora tomo entonces, ya le diste me interesa, ¿cierto, Boris? Sí, señora. Entonces ahora, espérame, devuelvo, volvemos a ingresar. Y ahí en esa página principal en donde estábamos, te va a salir dentro de los que a ti tú ya le diste me interesa, la opción de confirmar asistencia. Con confirmar asistencia ahí, a ti ya te queda registrada la asistencia y todo, y pues cuando yo paso el reporte ya te sale, mira. Entonces aquí, comunidades de interacción y participación académica y social. Entonces aquí está esa, mira, yo estoy confirmada de que iba a asistir. Acá está, temática, evaluación del intercambio iónico de suelos para determinar la capacidad de intercambio y mejorar la gestión. Y confirmar asistencia. Ya, ahí ya le das Sí, clic. ya lo Y logré hacer. cuando le das clic ahí, se supone que por ahí es que uno ingresa. Entonces le damos clic aquí y él de una vez me abre la reunión. Es que estaba filtrando solamente la escuela, ECAPMA, y entonces no me iba a aparecer nunca, creo. No, es Entonces, que por pues, eso no lo puedo hacer por escuela, porque ustedes unos son de CAPMA, otros son de CBTI. Entonces no es de una escuela, por eso son de todas. Entonces las dejo abiertas para que la puedan buscar solo con el código del curso o el título de las IPAs. vale, tutora, yo te iba a hacer una última pregunta. Cuando uno digamos, no concluye ese tema de la confirmación o de la inscripción al CIPAS, ¿nosotros podemos tener acceso a esas grabaciones o no? O no se comparte, ¿no? Pues normalmente nosotros las grabaciones, por lo menos las que son de curso, nos la piden compartirla en el foro. La pasada yo se las compartí en el foro.
Y esta también se las voy a compartir en el foro. Pero digamos que por lo menos si a ustedes en el curso, no sé, introducción, he escuchado por ahí que introducción a la ingeniería u otros cursos, sobre todo cuando ustedes están iniciando, les dan puntos por asistir. Para que les den esos puntos se tienen que registrar y confirmar por allí, porque si no, no es como si no hubieran asistido. Vale, bueno, señora, muchísimas gracias. Listo. Entonces, no sé si alguien más tenga algo por agregar. Voy a dejar de compartir. Si no, pues entonces deseando una feliz noche, agradeciendo la asistencia y pues revisamos por ahí el foro. He tratado de tenerles al día el foro. Me faltan dos por ahí, dos aportes que realizaron el día de hoy. Cuéntame, Eduard. Profe, si me regalabas un minuto al terminar la sesión. Por Listo. Entonces ahorita tenemos grabación y me quedo contigo por aquí. ¿Listo? Vale, entonces feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.